La nueva Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit está llena de vitaminas, así como la cantidad de pez en esa oración. Llena como tu bolso, ese que le quitaste a tu ex. O como ese apartamento costoso. O el tráfico en hora pico. Más pico que nunca. Llena como tu agenda. 3 compromisos a las 5. ¡Obvio! Toma una Vitamin Water. ¿Ya te dije que está llena de vitaminas? Mañanas en Libertad. Un día después de conocerse que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación de fondos públicos, el juez instructor de la causa ha ordenado nuevas diligencias de la UCO de la Guardia Civil en relación con la creación de una cátedra para ella en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado Juan Carlos Peinado ha solicitado a la UCO un informe detallado sobre los correos electrónicos intercambiados entre Gómez y su asistente Moncloa, Cristina Álvarez, con el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, considerado figura clave en la puesta en marcha de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Doadrio ya admitió que fue el propio rector de la universidad quien le ordenó habilitar ese puesto para Gómez. Asimismo, el juez ha pedido a la UCO que analice la documentación entregada por la UCM relativa al convenio de creación de la cátedra y sus posteriores adendas. Además, ha requerido a la universidad un informe sobre el requerimiento realizado a Deloitte Consulting para esclarecer todos los detalles del contrato adjudicado tras un procedimiento abierto o simplificado, firmado el 14 de noviembre de 2023, incluyendo tanto los documentos anexos como la respuesta emitida al mismo. Bueno, en el caso de Begoña Gómez, sepan ustedes que tenemos 2 casos distintos encima de la mesa. Por un lado está el caso de la asesora, el de Cristina Álvarez, y por otro lado está el caso de la Universidad Complutense. ¿Que están relacionados entre sí? Pues obviamente, y que tienen un nexo común, que es nada menos que la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero lo cierto en particular es que va a ser juzgada por un jurado popular y que es algo que realmente le puede ir mal a Begoña Gómez, teniendo en cuenta que el 90% de los jurados populares condena al imputado. O sea que tiene, por así decirlo, en esa estadística un 10% que le va a dejar ahí un poquito, pues por así decirlo, un margen escasito. El caso es que Begoña Gómez tiene mañana, sábado, una cita a las 6 de la tarde con Juan Carlos Peinado, que es como se llama el magistrado, que además, señores, cumple años mañana. Nada menos que 71 años. Tiene guardia y tengo que decir que es ejemplar y ejemplarizante en el cumplimiento de sus funciones dentro de la justicia. Está bastante bien que en un sábado por la tarde pues se lleven a cabo algunos procedimientos judiciales. Así que para citar a Begoña Gómez, su asistenta y el delegado del gobierno, por cierto, en Madrid, este sábado 27 de septiembre a las 6 de la tarde, pues va a estar pendiente, pues lógicamente, este juez. Lo que cree el juez es que la asesora de Begoña Gómez trabajó para intereses personales de la mujer del presidente del gobierno. A mí me parece, pues, algo que en fin, los hechos parece que arrojan luz, pero no solamente es lo que parece, sino que se puede justificar, que se puede comprobar. Y en ese sentido, yo creo que el magistrado tiene que ser escrupuloso a la hora de gestionar pues esta instrucción, sobre todo teniendo en cuenta la campaña de comunicación que se está orquestando directamente desde el gobierno, pues para manchar su reputación y sobre todo pues para intentar blanquear los negocios de Begoña Gómez, que al final digan que ella es prácticamente una víctima o algo así, que David Sánchez tampoco era pues la persona que, en fin, parece que es, ¿no?, a la luz de los hechos, y como dijo Pedro Sánchez, que su mujer y su hermano son inocentes y que al final, pues ya lo saben, hay una máquina de fango que está intentando arrojar desperdicio sobre su entorno más cercano. La pregunta es la que está encima de la mesa: ¿eran corruptos o no? Nos toca a nosotros esperar a ver lo que dice el juez y a ver qué cosas se pueden justificar, qué cosas se pueden demostrar y, por tanto, si puede haber una sentencia posteriormente. Seguiremos, como les decimos, todas estas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta cómo debe ser de escrupuloso el juez Juan Carlos Peinado en su instrucción. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perra,
ha pedido disculpas por las crisis generadas en torno al sistema de control mediante pulseras telemáticas. Comparezco, como decía, para dar explicaciones precisas que nos ayuden a generar confianza y disipar dudas sobre un sistema que funciona. Estoy aquí con el propósito de rendir cuentas sobre el funcionamiento del sistema de seguimiento por medios telemáticos, de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual. La instalación, monitorización y desinstalación de dichos dispositivos corresponde a esta delegación del Gobierno contra la violencia de género a través de la empresa adjudicataria del servicio. Antes de avanzar, si me permiten, quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo. Su sufrimiento es mi sufrimiento y quiero que lo sepan. Su bienestar y su seguridad es lo que nos mueve y por lo que trabajamos a diario en esta delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ellas son lo que nos mueve, lo que nos preocupa y ellas son la razón de ser de esta delegación. Martínez Perza ha subrayado que aunque el dispositivo de seguimiento Cometa es mejorable, en la práctica funciona y cumple su cometido. A día de hoy el servicio funciona con normalidad. No presenta incidencias significativas, se trata de un servicio estable, consolidado, mejorado respecto del servicio anterior, que protege a las mujeres y salva vidas cada día. Lamentablemente, ningún servicio dependiente de la tecnología es infalible. Durante la transición y en el momento de la migración, en este tipo de servicios complejos se pueden producir. Pero lo importante es que si se producen incidencias, se activa la respuesta inmediata para cada dificultad a través de protocolos de actuación que estaban previstos y están previstos. Voy a referirme, señorías, a la cuestión del traslado de información a los órganos judiciales en relación a procedimientos por delitos de quebrantamiento de pena o medida. Es necesario aclarar que las dificultades detectadas afectaron a los procesos judiciales tramitados por delitos de quebrantamiento de pena o medida de alejamiento ya sucedidos, no a la seguridad de las mujeres, no a agresiones, no a delitos de violencia. Es falso que exista un elevado número de sobreseimientos y absoluciones de agresores. Lo que se produjo fue una dificultad temporal para obtener de la base de datos de la anterior empresa adjudicataria del contrato información puntual para ciertos procedimientos judiciales. Esta información se aporta al juzgado de cara a documentar posibles delitos de quebrantamiento, nunca delitos de violencia. La información pudo remitirse más tarde porque se aportó una vez solucionada esta incidencia y está disponible. Es decir, la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos en el momento requerido se han podido y se pueden resolver posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales, y subrayo lo de provisionales, se reabren una vez se cuenta con la información necesaria y, en este caso, una vez recuperados los datos. Asimismo, defendió la gestión del Ministerio de Igualdad dirigido por la socialista Ana Redondo, asegurando que nunca ha mirado hacia otro lado en este proceso de transición. En ese sentido, detalló que mantuvieron reuniones técnicas y de alto nivel con el personal implicado, desde la coordinación diaria con la Sala Cometa hasta la recepción semanal y mensual de informes en la delegación del Gobierno, además de la celebración de comisiones mensuales de seguimiento con la UTE. Hay una cosa bastante significativa de cuán grande ha sido el fallo del Ministerio de Igualdad, que es cómo han salido en tromba los de Podemos, los de Sumar, a solidarizarse con la ministra socialista, con Ana Redondo, entre comillas, señalándola directamente como máxima responsable de este fallo en las pulseras antimaltrato que ha provocado la reprobación en el Congreso de la ministra de Igualdad. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque qué raro es que los de Podemos, que salga Irene Montero a defender a los socialistas,
¿Por qué les cuento esto? Bueno, pues porque ya les explicamos aquí que la gestión de los contratos de las pulseras antimaltrato, de ese proyecto Cometa o ese programa Cometa, que es como se llama, estuvo contratado, o sea, se produjo en época de la ministra de Igualdad, cuando era Irene Montero la titular de esa cartera, de ese ministerio, y que respondía ese cambio de contrato no a razones de precio, que también, porque son bastante ratas para según qué cosas, sino que respondía a cuestiones ideológicas, porque las pulseras antimaltrato estaban gestionadas por tecnología israelí. En fin, es un tema de dinero, es un tema ideológico, es un tema de prejuicios, lo que le está costando la vida a algunas personas, a algunas mujeres. Es una chapuza para ahorrar unos euros que provoca que tengamos que escuchar pues a esta mujer contrita, a esta delegada contra la violencia de género, que es como se llama el cargo que ostenta, y que pide perdón defendiendo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por esta llamada crisis de las pulseras. Pero claro, estamos hablando de la chapuza para ahorrar unos euros que, si no se lo llevaran crudo otros, por ejemplo, el ministro de Transportes de aquella época para sus novias, pues habría dinero de sobra. O si no se lo gastaran en otras cosas, como pasa mucho con el Ministerio de Igualdad, que de repente vemos cómo no ha conseguido reducir los casos de agresiones sexuales, pese a contar con un presupuesto holgado. Estamos hablando de más de 500 millones de euros. ¿Y en qué se gasta ese dinero? Pues fundamentalmente en propaganda otorgada a dedo y con campañas completamente ridículas. Como, pues por ejemplo, una campaña, y no les exagero, anuncios de publicidad hablando de la sexualidad de los mayores de 60 años, con anuncios tan explícitos que las redes sociales en las que se distribuía incluso tenían que poner un disclaimer, lo que llaman un aviso, ¿no?, previo al visionado, una advertencia de, oye, es que viene un anuncio fuertecito, que es el de la campaña de igualdad. Hay uno que seguro que han visto ustedes, está ahora activo, de la campaña de igualdad, que está protagonizado por Paco León, por el conocido actor. Y claro, pues eso cuesta un dinero. ¿A dónde quieren ustedes que vaya ese dinero? ¿A pagar a actores que protagonizan ciertos anuncios o a proteger a mujeres que realmente pues están en peligro, pueden sufrir una agresión, incluso, insisto, perder la vida? Este escándalo de las pulseras ha sido tan palmario que hasta la Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, pues ha tenido que admitir este fallo de las pulseras. O sea, ha quedado negro sobre blanco, ha quedado patente el problema que existía y, sobre todo, que es importante, que se ha perdido un elemento probatorio que en ocasiones es imprescindible para formular una acusación cuando se vulnera la orden de alejamiento. Hay una gran cantidad de sobreseimientos profesionales o incluso de fallos absolutorios por culpa de estas pulseras que no han funcionado. Y de hecho, eso es lo que preocupa, ¿no? Cómo está fallando la justicia por pues fallos, por culpa de contratos y de malas gestiones. Esta es una de las vergüenzas a las que nos vemos sometidos por culpa de una mala gestión del gobierno, que se dice el más feminista de la historia, que protege casos sensibles como el de las mujeres maltratadas, y que sin embargo pues ya vemos en qué queda todo esto. El buque de acción marítima Furor, movilizado por el gobierno para asistir a la denominada Flotilla de la Libertad frente a la costa de Gaza, incorpora armamento y tecnología de origen israelí. Según ha confirmado El Español a través de fuentes militares conocedoras de las capacidades de la nave, el buque está equipado con ametralladoras MK38 Mod 2 de 25 mm, fabricadas por BAE Systems en colaboración con Rafael Advanced Defense Systems, una de las principales compañías de defensa y tecnología militar de Israel, país gobernado por Benjamín Netanyahu. Rafael Advanced Defense Systems, fundada en 1948 bajo el nombre GEMET, acrónimo en hebreo de Autoridad para el Desarrollo de Armamentos, es una de las empresas estatales más veteranas del sector militar de Israel. Bueno, estas son las cosas más curiosas que nos ha dejado la campaña de publicidad, esta cortina de humo que ha lanzado Pedro Sánchez diciendo que va a haber una flotilla, un buque de la Armada Española que va a escoltar a la flotilla, a esa flotilla sui generis, por llamarla de alguna manera,
esa que va a Gaza junto con una serie de políticos progres, Greta Thunberg entre ellos, en la que ha habido bastante polémica y, en fin, pues dentro de esa cortina de humo para tapar cómo su mujer se acerca al banquillo y cómo David Sánchez se va a tener que sentar precisamente en él, pues lo que ha hecho Pedro Sánchez es exhibirse también en Nueva York dentro de ese encuentro anual de la Asamblea General de la ONU, de Naciones Unidas, que además coincidía con el 80 aniversario y era una plataforma fantástica para que Pedro Sánchez se luciera con esta campaña en pro de Palestina, con esta campaña de humo para tapar sus vergüenzas. Quizás sea interesante poner el foco en cuestiones curiosas de esta flotilla, como lleva armamento israelí. Perdón, no la flotilla, sino el buque que va a defender a la flotilla. ¿Cómo es posible que estemos criticando todo el rato a Israel? ¡Qué malo es Israel! Hay que hablar de cómo embargar las armas de Israel cuando el buque que va a defender a la flotilla lleva ese armamento israelí, que tan importante es. De hecho, fíjense ustedes cómo es de importante, y lo contaremos también en este programa. Existen una serie de herramientas inhibidoras de explosivos que utiliza el ejército y que también proceden de Israel. Por tanto, de romper con Israel, pues también tendríamos que deshacernos de esas de esas herramientas inhibidoras de explosivos. También nos pasaba con las pulseras antimaltrato. También pasa con la tecnología de escuchas judiciales, policiales, que proceden de Israel, porque Israel es una potencia puntera en tecnología. Y a la hora de hablar de cómo España está defendiendo esa flotilla, también hay un caso muy parecido, que es el de Italia. De hecho, nos comparan con lo que ha hecho la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Lo que pasa es que hay una diferencia gravísima, porque Giorgia Meloni ha dicho que solo considerará reconocer un Estado palestino si liberan a todos los rehenes israelíes y se garantiza que jamás va a quedar excluido de cualquier rol gubernamental. Señores, yo creo que en el caso de Pedro Sánchez está claro los intereses. Lo que pasa es que lo fácil, entre comillas, es unirse a esa corriente de pensamiento que lo que quiere hacer es poner a Palestina encima de la mesa. La propaganda es muy intensa a nivel internacional y, como les digo, es más fácil ponerse de ese lado. Pero no pierdan de vista esto que les estamos contando, que toda esta maniobra viene a ser una cortina de humo para parar pues las vergüenzas de Pedro Sánchez, que se conocen también a nivel internacional. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, intervino ante la Asamblea General de la ONU para denunciar los abusos de Israel en Gaza y reclamar una solución que, tras casi 80 años de conflicto, sigue sin lograrse: la creación de dos estados que convivan en paz. Según afirmó Abbas, desde hace 2 años la población de la Franja de Gaza sufre una guerra de genocidio, destrucción, hambre y desplazamiento a manos de las fuerzas de ocupación israelíes. A esto añadió que no es una simple agresión, sino un crimen de guerra y de lesa humanidad que quedará grabado en la conciencia colectiva en la historia como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI. En línea con lo expuesto en la cumbre auspiciada por Francia y Arabia Saudí, Abbas propuso un plan de paz que excluya jamás del futuro gobierno palestino y le exige deponer las armas. También abrió la puerta a que Estados Unidos participe en la hoja de ruta pactada en esa cumbre, que contempla un alto al fuego, liberación de rehenes y prisioneros y entrada de ayuda humanitaria, junto a redacción de una constitución y elecciones supervisadas internacionalmente. Pues señores, lo de que Mahmoud Abbas suba a hablar a la Asamblea Nacional de la ONU, ya lo saben ustedes, la Asamblea General, perdón, es una cosa que, por desgracia, ya estamos acostumbrados a ver, como personas con su alias de guerra, con su nombre de comando, pues terminan hablando en un foro internacional y poniendo encima de la mesa sus reclamaciones. Se les termina dando voz a los terroristas y esto es un auténtico drama. Nosotros lo hemos visto también en nuestro país, por desgracia, cómo terminan, pues por ejemplo, personas vinculadas al entorno de la banda terrorista ETA, como puede ser el caso de Merche Ezburua, en el Congreso, hablando en una tribuna, y se les dota, por tanto, de auténtica normalidad. El que el líder de la Autoridad Palestina acabe hablando en la ONU, pues lo que viene a evidenciar es cómo
pues se le está dando normalidad a una serie de cosas que realmente no la tienen. Y no se engañen, porque tanto la Autoridad Palestina como Hamás son herramientas del terror, del terrorismo, de terceros países como Irán y sobre todo Qatar, que quieren penetrar en Occidente y no hay más. Ya lo han hecho con células islamistas infiltradas en el corazón de Europa. Hay ejemplos patentes, como el caso de Marsella, como el caso de Bruselas. De hecho, circula por redes sociales un chiste de un comediante israelí sobre el segundo idioma optativo que tienen en el colegio. Viene a decir algo así como que cuando estaban en el colegio tenían que elegir entre francés o árabe y que la mayoría elegía aprender francés porque querían visitar París, visitar la Torre Eiffel, ese símbolo de la libertad, el corazón de Europa. Y curiosamente él eligió árabe. Y ahora, dice pues con bastante sorna, bastante gracia, ahora es él el que puede ir a visitar Francia, puesto que habla árabe, ¿no? Entiendan ustedes ese doble sentido que pone encima de la mesa pues este comediante israelí. Y lo que hizo Mahmoud Abbas ante la Asamblea General de la ONU es contar parte de su mensaje, ¿no? Cómo la autoridad palestina está preparada para asumir el control político y de seguridad de Gaza, poniéndose como reemplazo y subrayando que jamás no va a tener ningún papel en este futuro gobierno de la Franja de Gaza. Bueno, pues es como lógico, como dos históricos rivales políticos se quieren enfrentar y uno se quiere aprovechar del otro, sobre todo exhibiéndose como ejemplo de la alternativa que ponen encima de la mesa otros estados occidentales, como es el caso de Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes, no?, que hablaron de Mar a Gaza, de una alternativa? Y sobre todo cómo la comunidad internacional de esta manera se apartaría de una obligación que puede tener, que es la de garantizar los derechos de los ciudadanos de allí, el derecho a vivir, entre otras muchas cosas, a no estar sometidos por un grupo terrorista como es Hamás, que utiliza a mujeres y a niños como escudos humanos. En fin, una situación bastante complicada sobre la que nosotros arrojamos un poquito de luz, pero ya les digo que es bastante complejo analizar todas estas cuestiones. Señores, son las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias. Estoy yo un poco espesa por aquello de que no me toca estar habitualmente en este puesto. Ya saben ustedes que este programa lo dirige don Luis del Pino, que hoy estará en Lérida a las 7 de la tarde para firmar libros ejemplares de su último libro, Yo el difamado. Vamos a la noticia de interés general del Banco Santander y luego seguimos repasando la actualidad. Banco Santander ofrece este espacio. 9 de cada 10 familias españolas están preocupadas por el vapeo de sus hijos y culpan a la venta libre del producto, según una encuesta de UPEP, Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo, realizada a 400 familias. El 93,3% cree que restringir los puntos de venta solucionaría el problema del acceso de menores, ya que actualmente se pueden comprar vapers en cualquier establecimiento, bazares, gasolineras, peluquerías o grandes superficies. Más de la mitad de las familias proponen solicitar el DNI en el punto de venta para controlar el acceso, mientras que el 41,5% considera que prevenir el vapeo es una responsabilidad compartida entre familias y gobierno. Desde UPEP rechazan medidas prohibicionistas y reclaman regulación real de la venta para minimizar el acceso de menores al producto, criticando que el anteproyecto de ley en tramitación no incluya barreras a la venta libre. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Vitamin Water Zero Sugar tiene gran sabor, 0 tonterías y 0 azúcar, obviamente. Para aquellos con 0 espacio en su agenda. 0 paciencia para los que caminan lento. Para esos que tienen 0 horas de sueño un sábado por la noche. 0 filtros. 0 que importe.
Y cero interés en tomar un agua simple y aburrida. Toma una deliciosa Vitamin Water. Cero azúcar hoy.